esos rasgos o los rasgos que hacen que el derecho sea lo que debe ser y que estos rasgos aparecen desde los orígenes de la cultura. Lo fundamental es remarcar esto porque, como se señala varias veces en diferentes textos, el derecho ha habido un extravío de sus notas fundamentales y características que es necesario recuperar. Veamos, hagamos un paneo de los puntos que aparecen en el texto del derecho. Habíamos visto y se repasaron las notas que hacen a una definición. Habíamos visto tres notas esenciales. Dijimos que estas notas esenciales pueden encontrarse en una o varias definiciones de derecho. Lo importante es que la definición de derecho las contenga. Y una de las más, o la más importante tal vez, sea la vinculación o el nexo que tiene el derecho con lo ético o con lo moral. Algunas características que se analizaron del derecho, muy rápidamente hablamos de la universalidad del derecho. La universalidad tiene que ver con la propuesta moral, y universal quiere decir que es una propuesta que se traslada a todos sin exclusión alguna. Esto tiene que ver en la nota que cita Héctor en el texto. Él dice que la ruptura, el paso del espíritu del grupo a la autoconciencia, que significó un avance importantísimo para la cultura y para la humanidad, implicó romper esa, esa adhesión al grupo, y esa toma de autoconciencia permitió, entre otras cosas, la aparición o el comienzo o el surgimiento de las denominadas teorías del derecho natural. Esencialmente, una teoría del derecho natural es una teoría que equipara al derecho, que tiene o presenta las mismas características para todas las épocas y para todos los sujetos. Esto solo se pudo hacer cuando se rompió esa hegemonía que tenía el espíritu de grupo. Hay algo interesante marcado en una de las notas, donde se dice que en punto a la evolución, a nuestra evolución, nosotros dimos un paso muy importante en la historia, que es separarnos del espíritu de grupo. El otro paso importante en la historia, que eso todavía está pendiente y dificulta enormemente la aplicabilidad del derecho, es que desterremos un viejo mito, que es que somos independientes de los demás, para entender que esa independencia de los demás no es más que una falacia, un mito o un engaño que perdura durante el tiempo, y dar paso al ser junto con los otros, que es una de las notas que Cota marca en el trabajo como fundamentales para entender al derecho. Rompimos el espíritu de grupo, ahora nos falta superar esa supuesta independencia de los demás que ha generado el individualismo, etcétera, y otros movimientos que ya vimos. Esto respecto de la universalidad. No debe confundirse la universalidad con la generalidad, porque la generalidad es una característica aplicable a la forma de manifestación del derecho. Y esto se puede predicar o se suele predicar de la ley. Pero no es lo mismo universalidad que generalidad. Son dos ámbitos distintos, y la generalidad, diríamos, queda subsumida en la ley. Perdón, queda subsumida en la universalidad, que se relaciona con el derecho. Después vimos, se vio las características, otra de las características, que es la historicidad. Simplemente la historicidad nos marca que el derecho o la creación del derecho responde a necesidades de cada tiempo y a problemas o situaciones puntuales de cada cultura.
Por esto nos pone en alerta o critica ciertas concepciones del derecho que suponen, por ejemplo, al estilo de las clásicas teorías del derecho natural, que ya hay una respuesta dada por el derecho y que esta respuesta es aplicable a todos los sujetos y a todas las épocas. La crítica que le podemos hacer es que no tiene en cuenta la historicidad. Quiere decir, tal vez los problemas, la confusión puede venir por acá. Los problemas del ser humano probablemente sean casi siempre los mismos. La cuestión es que las respuestas dadas en algún momento, apuntando a esa problemática, por ejemplo, 15 siglos atrás, tenían en cuenta ciertos datos de la situación que hoy, ante un problema similar con diferentes datos situacionales, hace que la misma solución no pueda aplicarse sin más en la actualidad. Y esto nos lleva entonces a descubrir algo muy importante, que más allá de las diferentes respuestas o propuestas del derecho, hay por debajo como una especie de, podríamos denominarlo hilo conductor, ese hilo conductor que se mantiene en todas las respuestas dadas por el derecho, es el eje de la propuesta. Toda respuesta está siempre pensando o tratando de reflejar en los hechos el respeto a la dignidad humana. Este es el hilo conductor del derecho. Uno puede observar a lo largo de los siglos que ante problemas similares y algunas respuestas diferentes hay algo que se mantiene. Ese es el eje. Como decía Héctor al comienzo en el texto del derecho, a lo largo de los siglos el hombre ha ido construyendo el derecho a partir de una idea moral que es ese respeto a la dignidad del hombre. Y esto entonces tiene que ver con la historicidad. Después tenemos otros dos datos muy importantes, los repasamos, que son evolución y permanencia y la explicación de esta supuesta antinomia. Por un lado evolución y por un lado permanencia. Desde el sentido común son contrapuestos. Lo que evoluciona implica que no permanece, que no está fijo, mientras que la permanencia sugiere algo que no tiene cambio, que se asienta sobre un estatus que no, no sufre modificación alguna. En el texto Héctor nos dice, hay como una especie de dialéctica entre evolución y permanencia. Dialéctica que quiere decir que en algún momento dado o como movimiento en la historia, lo lineal es la estabilidad, la permanencia, el no cambio. Y esto es importante para el derecho porque psicológicamente los seres humanos ganamos o adquirimos confianza o certeza sobre la base de respuestas que se van dando en el tiempo. Por eso es que el ser humano, por eso es que nos sentimos a veces sin darnos cuenta muy a gusto o con mucha afinidad cuando realizamos ciertos automatismos. Esto nos da certeza, nos da confiabilidad, confianza, la no modificación. Esto ayuda a la certidumbre. Por ese lado, el derecho tiene un ligamen fuerte con la estabilidad. Pero por otro lado, es indudable que hemos evolucionado, tendemos a la evolución y hemos atravesado etapas de profundos cambios. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo lo hacemos jugar con la segunda? Sí, esto sería sencillo. Si nosotros observamos la legislación, ¿m? De una cultura puntual, vamos a ver que si medimos en términos de plazo breve, 50 o 100 años, seguramente o menos, pero hacemos un corte no muy extenso en el tiempo, vamos a ver que las reglas se mantienen. Hay muy pocos cambios. No me refiero
a los cambios estrictamente en la ley, sino al contenido, al sustrato. Ahora, si hacemos un mismo corte, pero con un lapso de tiempo mucho más amplio, evidentemente vamos a notar varias modificaciones de peso o de sustento en la legislación. Insisto, respecto de su contenido. Sería como una imagen, podría ser para entender cómo permanece y evoluciona como una especie de electrocardiograma. Sería una línea continua durante un lapso de tiempo que de golpe sube, hace como un pico para arriba. Ahí es donde se introduce la novedad, pero la novedad con el paso de los días o con el paso del tiempo deviene estabilidad, con lo que implica entonces que desaparece ese pico y lo que vuelve es una meseta hasta que se produce nuevamente otro salto hacia arriba. Si nos preguntáramos qué tipo de evolución es el que marca el cambio en el derecho, no voy a ser riguroso, no en el derecho, en la percepción del derecho, ¿qué es lo que cambia? Es la evolución moral. Esto es muy importante, no hablamos de cualquier tipo de evolución. No es una evolución que tenga que ver con el mero paso del tiempo. La evolución es evolución moral. Y esta evolución moral, si bien en algunos momentos históricos ha transitado de manera muy lenta, se ha visto claramente. Ponemos el ejemplo tan remanido, pero esencial, como es la esclavitud. Nosotros demoramos como humanidad muchísimos siglos hasta darnos cuenta que esa percepción, y esto es muy importante porque después vamos a entrar en el acceso a lo moral, esta percepción varía, eh, la profundidad con que leemos estas exigencias morales. La exigencia moral estuvo siempre. Cuando los griegos tenían esclavos, esa situación era injusta per se o intrínsecamente hablando. El problema es que no había la suficiente evolución que permitiera captar lo negativo de esta situación. Entonces, hablamos de una evolución moral. Hoy afrontamos un problema, a nadie se le escapa, de difícil solución, que es cómo armonizamos, y en esto el derecho corre con ciertas desventajas, que es un avance permanente a nivel técnico-tecnológico, pero lamentablemente no va de la mano con la necesaria reflexión, maduración o evolución moral al mismo tiempo que permita que se conjuguen la ciencia y la técnica con la ética. Esto no se produce así. Por eso es una probable explicación de los muchos motivos que hacen que se generen crisis y conflictos en punto a la tecnología es que no tenemos tiempo, o nos resulta muy difícil hacernos de un tiempo para reflexionar, para moderar sobre estos cambios. Y esto va en detrimento. La evolución tecnológica nunca va a poder ir a favor del ser humano si al mismo tiempo el ser humano no reflexiona sobre estos cambios, estas modificaciones. Por más evolución entrecomillada que haya, si no hay tiempo para madurar estos cambios, los resultados van a ser ineludiblemente negativos. Entonces, así interactúan evolución y permanencia. Y ahora vamos a incorporar el dato más importante de todos, la característica fundamental del derecho, que ya lo hemos ido adelantando y contando y puntualizando lo que Cota
Scott y todo una enorme cantidad de teóricos jurídicos han pensado sobre ello. ¿Qué es la obligatoriedad? Acá está la piedra de toque del derecho. Acá está el problema fundamental del derecho. ¿Por qué? Porque la obligatoriedad, y lo conté en la primera clase cuando hice ese raconto histórico breve de las modificaciones en la relación entre derecho y ética, la obligatoriedad sufre un golpe muy fuerte en la modernidad o a partir de la modernidad, en donde es reemplazada por otro término que es el de la, o un sucedáneo que es el de la coactividad. Ya lo adelanta Héctor cuando habla de la obligatoriedad, él dice algo muy interesante. Él dice la coacción o coactividad, que es la falsa obligatoriedad del poder. Ahí ya empieza a marcar o a deslindar ambos campos. Es la falsa obligatoriedad del poder. ¿Por qué usa el término falsa obligatoriedad del poder? Porque este es otro dato cierto. Los órdenes que niegan, los órdenes que buscan, valga la redundancia, ordenarnos a nosotros, a las personas, como el poder y la violencia, pero que en el fondo intentan ordenarnos negando la dignidad humana. Esto es importantísimo, difícil de detectar, pero importantísimo. Pretenden ordenarnos, pero ese ordenamiento va de la mano ineludiblemente de una negación de la dignidad humana. ¿Y por qué usan al derecho? Subrepticiamente, de manera muy disimulada, hasta yo diría ideológicamente, se suelen, también esto lo dice Héctor en el texto, se suelen disfrazar gustosamente de derecho. ¿Y por qué se suelen disfrazar gustosamente de derecho? Porque el derecho de por sí, su sola enunciación, su sola pronunciación, indica algo muy valioso. Estos órdenes que niegan la dignidad humana, lo primero que hacen es intentar camuflarse bajo el nombre o denominación derecho. Pero dice Héctor, no es más que una falsificación y una simple eh, sustitución de términos, lo que en realidad oculta aquello que, por supuesto, esto es muy difícil de ver, si no, el problema no existiría y no estaríamos hablando de ello. Es muy difícil de percibir. Ahora vamos a ver o empezar a marcar el por qué es difícil de detectar. Pero volvamos entonces al- a la obligatoriedad. ¿Qué dice Cota respecto de este tema, al que él dedica varios trabajos? Él dice, y tendremos que prestar la atención no solo para el derecho, sino para cualquier ámbito de conocimiento. Él dice, es fundamental la etimología. Las etimologías son fundamentales en cualquier discusión sobre cualquier concepto o terminología que usemos. ¿Por qué? Él dice, ¿por qué? Porque la etimología tiene que ver con el origen del término, de la palabra. Las palabras no vienen del cielo, no aparecen de un día para otro. Las palabras son las maneras en cómo a lo largo de la historia nosotros hemos intentado darle un significado, entender y compartir el sentido de aquello que nos aparece en el mundo como cultura. Un término se acuña por primera vez en un lugar y ahí es importante porque ahí es donde vemos qué es lo que se quiso decir, a qué fenómeno se quiso apuntar cuando se conformó tal término. Apoyado en esto, que es cierto, Cota dice, veamos entonces los dos términos en cuestión, obligación e imposición, que para el caso sería exactamente lo mismo que coacción o que coactividad.
Veamos qué nos dice su etimología, para ver si es cierto que pueden verse como términos equivalentes, intercambiables o como muchos eh, propusieron y lograron que nos olvidemos del término obligatoriedad y hablemos del término coactividad. Esto es así, uno de los logros parciales de la modernidad, la negación de este vínculo, fue hacer desaparecer el término obligatorio y que el término coactivo subrepticiamente parecería que fuera equivalente hasta olvidarnos del primero y que éste reemplaza al segundo. No hay teoría en la modernidad, está también en una de las notas y lo analiza y Henkel también lo analiza. Él dice, no hay autor en los comienzos de la modernidad, me estoy refiriendo a la modernidad jurídica siglo XVIII, XIX, no termine, no cierre su punto de vista con lo que él denomina la inexorable impositividad de, de la teoría del derecho. Todas las teorías terminan cerrando el círculo, haciendo una referencia a la imposición o a la coacción. Etimológicamente, Cota empieza analizando la imposición. Etimológicamente quiere decir no poder dejar de hacer aquello que se me impone hasta tanto cese mi impotencia. El ejemplo, la persona que me apunta con un arma de fuego. Una persona que me apunta con un arma de fuego, el mensaje es, mi razonamiento es el siguiente, si me pide que le entregue la billetera, yo no voy a poder no hacer entregarle la billetera, porque en esto me va la vida. Si yo me niego a entregarle la billetera, probablemente esto termine con mi propia vida. Hasta tanto cese mi impotencia. ¿Qué implicaría que cese mi impotencia? Y en este ejemplo sencillo, podríamos decir, si aparecen las fuerzas de seguridad, si el arma está descargada, si el arma es de juguete, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ese momento yo no puedo no dejar de hacer lo que me pide el delincuente eh, bajo riesgo de perder mi vida. Esto sería etimológicamente la imposición. Notemos algo, ya empecemos a notar algo. Estamos hablando de una situación en donde mi autodeterminación, mis posibilidades de determinación, el ejercicio de mi libertad está completamente vedado. No hay un acto libre, ¿m? No hay un acto o un pensamiento que conjugue racionalidad y movimiento. Hay simplemente un hecho que no puedo destacar. Se convierte en algo forzoso. Vamos a ver después, vamos a analizar el esquema de Henkel de creación del derecho y vamos a ver que este dato es fundamental para el derecho. El derecho nos cuenta como seres humanos libres, moralmente responsables y con capacidad de obrar. Acá ya podemos ir percibiendo que hay un problema entre nuestra condición humana y lo que se denomina imposición o coactividad. Pero falta lo más importante, dice él. Veamos qué significa etimológicamente obligación. ¿Significa lo mismo que lo anterior? ¿Algo parecido? Cota dice, sentirse obligado, tener una obligación o tener una exigencia, nada tiene que ver con esta imposición o no poder dejar de hacer aquello que el otro me pide, entrecomilladamente el término pide, sino es una asunción, es asumir en conciencia aquello que tengo que realizar. Acá hay una asunción consciente, pero esa asunción consciente, ¿por qué se produce? Esa asunción consciente se produce porque entiendo la exigencia, la comprendo y lo más importante, me doy cuenta que esa exigencia
tiene que ver con mi propio crecimiento, con mi propia, eh, con mi propio desarrollo, con mi crecimiento personal. No olvidemos que el derecho es un orden impersonal, pero cuyas reglas, si están bien elaboradas, apuntan a un crecimiento de la persona. Ese es el objetivo del derecho. Yo asumo conscientemente esa obligación. Por lo tanto, no está en jaque mi libertad, por lo tanto, puedo obrar responsablemente ante esa exigencia y por lo tanto soy un sujeto autónomo y moralmente vinculado. Vamos a volver sobre esto. Hay una diferencia abismal entre la etimología de un término y la etimología del otro término. Eh, ya con esto bastaría para darnos cuenta que la imposición o la coacción o la coactividad es un mundo que tiene reglas que no son compatibles con la dignidad de la persona. Piensen también un ejemplo que recurrimos muchas veces. A veces algunos ejemplos son muy importantes, porque acá está en juego lo siguiente. Vamos a poner el ejemplo y vamos a agregar algo más que para problematizar la cuestión. Se suele decir, suponemos que con razón, que una de las características más importantes que tenemos los seres humanos es que somos seres racionales. ¿Qué implica que seamos seres racionales? La racionalidad tiene que ver con un valor que es el de ser autónomo, que es la autonomía. ¿Qué significa autonomía? Si somos racionales y somos autónomos, esto quiere decir que nosotros vamos a decidir desde nuestra propia interioridad qué comportamiento llevar adelante. En esto consiste la autonomía, decidir por nosotros mismos. Contrario a esto, y negándolo, rechazándolo, la mayoría dice, entonces no somos heterónomos. ¿Qué implica heterónomos? Heteronomía quiere decir que las decisiones que yo tomo, que tomamos, no son o no tienen su fuente o su origen en nosotros mismos. La decisión tiene origen en un ámbito diferente, distinto al de mi propia conciencia. Por lo tanto, heteronomía implica, por ejemplo, hacer algo no porque yo lo haya decidido, sino porque lo ha decidido un tercero. Insisto, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? Todos decimos al unísono, somos seres racionales, somos seres autónomos, no heterónomos. Pero además solemos poner un ejemplo. Nos gusta, nos gusta, y es como una especie de medalla que llevamos, la comparación nosotros humanos con los o animales, si se quiere, en la terminología muy moderna o actual, se habla de animales humanos, con los animales no humanos. Y la diferencia estaría precisamente en la racionalidad. Y el ejemplo respecto de los animales tendría que ver con el adiestramiento. ¿A quién adiestramos? Adiestramos animales, por ejemplo, adiestramos perros. ¿Y en qué consiste el adiestramiento de un animal no humano, perro, que decimos no tiene racionalidad, o si la tuviere es insignificante al lado de la nuestra, que somos autónomos?
se adiestra a un animal en virtud de un mecanismo que es el premio castigo. Cualquiera que haya tenido un animal, un perro, lo haya llevado a entrenar o se dedique a entrenarlo, sabe cómo funciona esto. Hasta que un perro cumple una exigencia pasa mucho tiempo. Y la manera en cómo la internaliza y diríamos obedece es primariamente mediante el castigo. Y en una segunda etapa, cuando repite el comportamiento, que es el estímulo que el ser humano le da desde afuera, y empieza a obedecer, aparece el premio. Premio y castigo. Ahora, si somos tan racionales, tan autónomos, y además fíjense qué paradójico, esto tiene su eclosión en un siglo en donde lo que se ponía por las nubes y en el cielo era la libertad no tenía límite alguno, la libertad y la razón eran lo más importante, no había limitación, podíamos hacer lo que quisiéramos, éramos el único ser de la creación sin un Dios arriba y simplemente con lo más importante que era esta libertad y esta autonomía. Paradójico, esto aparece en la modernidad, aparece la idea de castigo, de sanción. ¿Y qué es la sanción o el castigo? Y esto ya lo vamos a ver en un diálogo cuando analicemos la justicia más adelante sobre el final. ¿En qué consiste esto? Y el castigo consiste en que alguien decide que otro realice un comportamiento y este comportamiento lo va a realizar porque lo vamos a castigar de manera tal que confiados ante la amenaza, ante la sanción o el castigo efectivo, vamos a lograr que se internalice esa norma, cualquiera sea, por supuesto, en la mayoría de los casos normas aberrantes, distorsionadas, inservibles o discriminatorias, a partir de esta internalización. Que internalicemos la obediencia. ¿Y cómo internalizamos la obediencia? La internalizamos en función de esta amenaza-castigo. Decidimos, lo hago, no me sirve esto, lo hago, no tendría que hacerlo, lo hago, es arbitrario. Sin embargo, está la amenaza de sanción, de castigo y el temor a que esto ocurra. Esto no tiene nada que ver con la autonomía. Esto tiene que ver con la heteronomía. Un sistema de estas características es similar a un sistema de adiestramiento, donde el núcleo, la clave está en el castigo, en la amenaza, en la sanción. Pero no, entonces, ¿no era que nos diferenciamos de los animales por nuestra autonomía, por nuestra racionalidad? ¿O estamos replicando lo mismo que hacemos, por ejemplo, al adiestrar perros? ¿O internalizamos la obediencia de la misma manera? Aclaro esto. Cuando Kelsen dice que el derecho es un conjunto de normas jurídicas, ¿m?, cuyo objetivo es una manifestación de voluntad, ¿la manifestación de voluntad de quién es? De un tercero. Acá aparece la heteronomía, porque la manifestación de la voluntad de un tercero puede no tener nada que ver con mi propio desarrollo, pero Kelsen dice, destinado a influir la cabeza del tercero, es decir, con algún mecanismo que subrepticiamente, elípticamente, dando la vuelta o no mostrándose, me lleve necesariamente a obedecer. Cuando yo internalizo eso, entonces la heteronomía ha arrasado completamente con la autonomía del sujeto. Acá hay un problema interesante, acá hay un problema muy interesante. Acá hay un problema y algo que hay que problematizar. ¿Autónomos o heterónomos? Cuando se dice que el derecho es heterónomo, como lo decía al estilo de Kant, lo que estaba queriendo decir es que las decisiones no las tomaba
aquel al que estaba dirigido la regla, sino un tercero. No las tomaba él. Pero la clave está en que yo no decido, pero tengo que hacer, y lo que tengo que hacer es cualquier cosa que aparezca metida dentro de un estuche o de una forma externa. Acá va a aparecer, y es bueno recordarlo y remarcarlo, la diferencia entre forma y contenido, o la relación entre forma y contenido. Por eso tiene sentido en una óptica de este tipo, en la modernidad nos hemos convertido en sujetos heterónomos por la aparición del mito del castigo. Eh, por eso Kelsen decía, cualquier contenido puede ser derecho y- y tiene una coherencia interna esto, aunque no sea correcto, no sea cierto, o aunque pase desapercibido o haya pasado desapercibido. Cualquier contenido puede ser derecho, porque en realidad no interesa el contenido, sino simplemente que lo que se dice haya sido dicho conforme o de acuerdo con un mecanismo. Acá está la forma y por el otro lado está el contenido. Esto también es un dato relevante porque la interiorización de la obediencia y el cumplimiento por patrones que no son patrones de exigencia moral implica la irracionalidad del comportamiento. No hay ninguna duda, vamos a llamarlo de esta manera, una directiva que no apunte a la decisión libre y autónoma del sujeto, a la aceptación, al entendimiento de la directiva que se asume conscientemente cuando esto tiene que ver con nuestro desarrollo, no va a poder dejar de ser nunca irracional. Por eso es que, hablando de otro tema, hice referencia a la definición de pena. La pena es un acto irracional. No hay manera de catalogarlo de otra forma. Es un acto de poder concretamente irracional. Pone en juego la heteronomía y anula completamente la autonomía que luego decimos discursivamente a partir de la modernidad, eh, presumimos de la racionalidad y la libertad. Lo paradójico es que en los hechos la cuestión está completamente invertida. Volviendo entonces a esta distinción que habíamos marcado entre obligatoriedad e imposición, eh, la cuestión sería, ¿cuál es la fuente de la exigencia? Hay una pregunta muy válida. ¿Cuál es la fuente de la exigencia? ¿Qué es lo que hace que tengamos que cumplir, que la regla sea obligatoria y en consecuencia se convierta en una razón, en un motivo para actuar conforme a derecho? ¿Cuál es la fuente de esa exigencia? La única fuente de esa exigencia desechada, eh, teóricamente la imposición, es el carácter moral de los preceptos o de esta idea madre de respeto a la dignidad humana que aparece incorporada en las fórmulas. Aclaremos esto. El principio rector moral es la idea de respeto a la dignidad humana. Después, esta idea de múltiples maneras se va a ir incorporando y esto se ve con mucha más claridad en las reglas macro. Cuando uno analiza reglas macro de un sistema jurídico, constituciones o declaraciones, se ve muy nítidamente, tal vez con este nombre o con otro, esa exigencia moral de respeto de la dignidad humana. Después, cuando vamos bajando hacia las reglas más puntuales, para terminar en las leyes, no lo vamos a encontrar de una manera tan sencilla. Sí tendremos que interpretar y descubrir si esa regla puntual sobre una cuestión determinada tiene por debajo un sustrato que condiga con estas exigencias morales.
Si no, sería muy sencillo desbaratar aquellas formulaciones que no, que no portan contenidos morales. Después vamos a ver, y lo adelanto. ¿m? No, no, no estamos, no podríamos sostener de ninguna manera que lo coactivo, la coactividad no aparezca en un sistema dado. No, 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 eso sería una ingenuidad terrible. Estamos diciendo una cosa diferente. Nosotros estamos diciendo que coactividad y sanción pueden aparecer, y de hecho aparecen como rasgos en un sistema, pero que aparezcan como rasgos de un sistema se explica solamente porque hay una confusión de órdenes. No negamos, dicho de otra forma, está lleno de reglas coactivas, si se quiere, muchísimas reglas coactivas. Esto no empece ni disminuye para nada la fuerza del argumento. Habrá que explicar por qué, lamentablemente, estamos llenos de reglas cargadas de coacción o de sanciones. Hay una explicación muy clara, pero ya lo adelanto, es el resultado de la confusión que tantas veces les hemos ido marcando como inicio a esta cuestión. Es el resultado, lamentablemente, es el resultado de la confusión, pero tenemos que ir paso por paso para entender y desmantelar todo esto, que se sostiene hace varios siglos, no es una cosa sencilla. Se sostiene y se sigue sosteniendo hace varios siglos. Bien, esto entonces en cuanto a la obligatoriedad. La única fuente de exigencia es esta. Voy a leer una cita de Manuel Río, que es un filósofo del derecho argentino, que tiene un libro muy interesante sobre la libertad y está citado por Héctor en el texto. Vamos a ver, tiene un lenguaje, diría, de comienzos del 900, pero podemos hacerle algunas consideraciones. Pero a mí me parece una nota vital. Eh, Dice Río Manuel, ante la pregunta de cuál es la fuente de las exigencias o de la exigencia del derecho, ¿qué es lo que lo hace obligatorio? Y Río dice lo siguiente, empieza por una negativa, él dice, nadie, ni un hombre, ni un grupo, ni la sociedad tienen atributos como para, y lo remarco, y así lo dice la cita, como para imponer un precepto. Repito, ni un hombre, ni un grupo, ni la sociedad entera tienen atributos para imponer en el sentido en el que lo estamos analizando, un precepto, regla, manda o directiva. Si así fuere, termina la cita, esto implicaría o esto significaría que dicha expresión carece de razón suficiente. Tiene mucho contenido, pero lo que me interesa resaltar es lo siguiente. No se puede justificar, no podemos justificar que alguien le imponga un comportamiento a otro. ¿Qué quiere decir que no lo podemos justificar, que no se puede justificar? Que no se corresponde con la condición humana. Esto no quiere decir que de hecho, no quiere decir que de hecho se impongan a nivel individual y a nivel grupal. Pero esta imposición por sí sola carece de razón suficiente. Es un dato empírico que tiene que ver con la fuerza, tiene que ver con el temor. No está justificado, no está legitimado, no puede considerarse que debe ser
con arreglo a una exigencia ética. De ninguna manera se puede em, justificar este tipo de comportamiento porque no está allí la fuente de la exigencia. Ahora, dice Cota en un estudio, ¿con qué nos vamos a encontrar en la filosofía jurídica moderna respecto de esta cuestión? La mayoría de los autores, por supuesto, intenta justificar la imposición. Pero dice él, lo voy a hacer muy breve, el trabajo es muy interesante, lo recomiendo, Justificación y obligatoriedad de las normas jurídicas, un texto que no es un texto muy extenso. Él dice, la mayoría de las respuestas apuntan a requisitos formales, a datos extrínsecos. Lo- los, los más básicos. Y fíjense esto. Cuando se explica derecho, se explica derecho en general, cuando se explica derecho de una manera directa o a veces semidirecta, se ve, no cuando uno lo está aprendiendo, salvo que se lo digan, se ve que la razón de ser de esa explicación se apoya en datos externos, como por ejemplo la voluntad del legislador, como por ejemplo el criterio empírico de obediencia, al estilo de Kelsen. Pero estas no son justificaciones, estos son datos empíricos. Insisto, acuérdense de la falacia naturalista, que es clave para entender el derecho. Yo no puedo derivar de algo que es de una situación fáctica que esa situación deba ser. ¿Cómo voy a derivar? ¿Cómo puedo derivar o convertir en legítimo que el mandato de uno de los poderes del Estado tenga que ser cumplido simplemente porque surge de uno de los poderes del Estado? Esta es una falacia, esta es el sumum de la falacia naturalista, de una extrapolación indebida, de algo que no tiene lógica en punto del comportamiento. No puedo derivar del es el debe. Pero, pero recuerden que si no podemos eh, recordar lo que decía Kant, porque ¿qué es lo que se intenta hacer acá? Convertir algo que es de hecho en algo que es de jure. ¿Se acuerdan? El análisis de Kant. Si yo sé que esa disposición solo van a obedecerla si los amenazo, la situación es muy precaria. También en esto ha habido un retroceso que hace más difícil la cosa. En otro momento, los órdenes de poder se preocupaban por intentar maquillar una decisión que se apoyaba exclusivamente en la fuerza. Hoy, solo lo puntualizo, hoy esto parece hasta haberse también debilitado. Ya no tengo ni interés en justificar una decisión que sé que es marcadamente arbitraria. Solo digo que puedo decidirlo, que lo decido yo porque tengo el poder. Esto es una cuestión de hecho, ilegítima por donde se la mire. El único problema es que se avala y se avala en lugares o por personas que se suponen que conocen el derecho. Esto es lo más terrible y va a ser lo más difícil de desmontar. Pero volviendo a esta cuestión, se intenta convertir algo en de jure que no puede legitimarse porque es simplemente una cuestión de hecho. A esto apuntaba, a esto apunta Río cuando él dice que carece de atributos. ¿Mm? Bien, dejemos entonces por un momento la obligatoriedad. Vamos a ir a un análisis en un rato más profundo que tiene que ver con cómo accedemos a la exigencia moral. ¿Existe lo que en el libro se denomina moral, ética? ¿Dónde está? ¿Cómo lo vemos? A eso vamos a volver, vamos a retornar. Sigamos
con algunas características del texto para cerrarlo. Entonces, obligatoriedad, el dato más importante. Vamos a una última nota que no aparece. Esto es curioso porque Héctor no incorpora esta que es una característica del derecho, no la incorpora como característica y la pone en el bloque de la universalidad, la historicidad, sino que la pone como cierre del libro del derecho, y que es la utopía, el carácter utópico del derecho. Junto con la obligatoriedad, tal vez el dato más importante. Hoy tenemos que volver a rescatar, recobrar esta idea de que el derecho es utópico, que se perdió, se ha perdido o que desapareció en la modernidad. ¿Qué significa que el derecho sea utópico? Y él nos dice, en el texto Héctor dice que utopía es un término que según la Real Academia Española tiene más de una significación. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque fijémonos o prestemos atención al sentido común o a los usos del término utópico. Uno puede percibir que cuando se usa la palabra utopía, más allá del origen, se está haciendo alusión a algo que suena, aparece o se ve como fantástico, algo que solo puede imaginarse, algo que solo puede pensarse, pero que no tiene asidero en la realidad. Y este significado puede ser cierto, pero no es el único. Pero el problema es que es el sentir mayoritario. Alguien dice, eso es utópico, como diciendo, no está en la realidad ni puede estarlo. Pero dice él, hay otro significado tan igual de importante que el primero y que podía definirse de esta manera. Utópico sería una concepción de la realidad, una teoría o un punto de vista sobre lo real. Podemos agregar este término a lo grafico con un ejemplo, un diagnóstico, pero que no se queda ahí, sino que trasciende esa realidad, como que se eleva por sobre esa realidad. ¿Para qué? Para luego volver a ingresar a esa realidad desde la que surgió, partió, a los fines de modificarla. Me parece muy sencillo con el ejemplo, entender esto con el ejemplo del médico de paciente. Cuando uno tiene un problema de salud y va a ver un médico, ¿qué pretende del médico? Pretende del médico que le dé solución a su problema de salud. ¿Y qué hace un profesional de la medicina? Lo primero que tiene que hacer es un diagnóstico. Él describe con diferentes herramientas, análisis, estudios, lo que fuera, él describe, trata de describir lo que el paciente le cuenta y tiene. Ese diagnóstico le permite descubrir y decirle al paciente, hay tal problema, no hay tal y hay tal cosa. Pero ni el médico, ni mucho menos el paciente se puede contentar con el diagnóstico. Pero el diagnóstico, ¿para qué está hecho? El diagnóstico está para que se separe el médico de ese paciente puntual y empiece a analizar, a rumiar cuáles son las soluciones, si es que hay alguna solución. Tengo que ir por este lado, hacer esto, operar, no. ¿Para qué? Para volver. Vuelve a citar al paciente y le dice, este problema, a mi juicio, solo puede resolverse de esta manera. Y si hacemos esto, usted va a recuperar prontamente su salud. Eso pasa con el derecho. Hay un diagnóstico
pero ese diagnóstico se separa de la realidad. ¿Para qué? Como decía Marx en esa cita tan famosa de las que le hablé en clases anteriores, para modificarlo. Hago un diagnóstico para poder modificar esa situación. Héctor, en uno de los capítulos, también tiene un ejemplo que es paradigmático, que es el de los profetas. La utopía funciona como funcionaban los profetas. ¿Por qué? ¿Qué hacían los profetas? Los profetas en el antiguo Israel, preocupados ante un problema social, en líneas generales sería pecado, por algún nombre, se daban cuenta de esto, se subían para que les prestaran atención a un risco, se dirigían al pueblo y decían, estamos haciendo esto mal, cuidado que estamos, no tenemos que hacer esto. Lo que deberíamos hacer es esto otro. ¿Qué hacían los profetas? Los profetas denunciaban, dice en el texto Héctor, y así funciona. Lo primero es la denuncia, y lo segundo no queda en la denuncia, queda en el anuncio, en este caso, queda en el volver a la realidad. ¿Para qué? Para modificarla, el anuncio. ¿Cómo modificar? Esto no lo hagamos más, tenemos que hacer esto, esto es lo que debemos hacer. Así funciona el símil de la utopía en el caso de los profetas. Pero él agrega algo, él agrega algo más, esos términos que tienen una plasticidad profundísima en el libro. Él dice, es un anhelo de conducta real. Cuidado, anhelo de conducta real. No, no estoy queriendo asomarme a la ventana del quinto piso, tirarme y pretender volar como un pájaro, lo cual sería un absurdo, un sinsentido, una locura e imposible de realizar. ¿Mm? Sí, podemos volar, pero estamos hablando de otra cosa. No, estamos hablando de un anhelo de conducta real. ¿Cuál es ese anhelo de conducta real? ¿Qué quiere decir conducta real? Posible, practicable, visible, analizable, las relaciones sociales. ¿Y cuál es la conducta, el anhelo de conducta real? El respeto, el anhelo de conducta real. ¿Mm? No es una fantasía. Conducta real, posible. ¿Para qué? Para romper los lazos con la situación existente. Es decir, un anhelo de conducta real que rompa lazos, que se desate de la situación existente, donde hay poder, donde hay violencia, donde hay engaño, donde hay discriminación, donde hay persecución. Tenemos que romper con esa situación existente y para eso está el derecho. ¿Mm? Y para reemplazarlo por un anhelo de conducta real, sobradamente probado que los comportamientos que ayudan al desarrollo del hombre tienen que ver con el respeto y no tienen que ver con el poder, con el odio, con el insulto, con la discriminación, con la violencia simbólica. Sobradamente generan cambios beneficiosos o progreso o facticidades sociales que permiten, ¿se acuerdan de la crítica? Mejorar la facticidad social para que permita el desarrollo del hombre. Para eso el derecho se inventó hace más de 20 y pico de siglos. ¿Mm? Entonces, anhelo de conducta real es una contrasituación, termina cerrando el texto, es una contrasituación. ¿Mm? Contrasituación. Denuncia. El ejemplo sencillo, voy a una regla de derecho, lamentablemente nos quedamos en la primera parte del ejemplo. Sería así, tomo una declaración de derechos del hombre y del ciudadano, cualquiera, la empiezo a leer, hermoso texto, precisión en las palabras, reconocimiento de la dignidad, pero tengo que mirar por la ventana.
cuando empiezo a mirar por la ventana me doy cuenta que ese, entre comillas, hermoso texto se lleva de patadas con la realidad. Por eso dice Héctor, contrasituación. Pero entonces, esto quiere decir que al menos está cumpliendo un papel primordial, está denunciando. ¿Cómo puede ser que tengamos escrito esto y en la realidad pase casi todo lo contrario? ¿Cómo puede ser? Y no hay ejemplo más crudo de cómo puede ser que pase esto que en el siglo en el que vivimos, que nos toca vivir. Bien, pero no se agota ahí. Anuncia, esto pasa y no debería pasar o no tendría que pasar y lo que tendría que pasar es esto otro. Por eso remarcábamos tanto en las clases anteriores y casa y es totalmente coherente con la lectura que intentamos rescatar del derecho desde siempre, que es tenemos que ser, somos especialistas en el reino del deber ser. Ahora, si somos especialistas en el reino del deber ser, por favor, intentemos, comprendiendo primero, eliminar todo lo que aquello que se nos ha dado, hoy se usa este término, como expertise completamente distorsionada. Si somos especialistas del deber ser, no podemos sostener en la práctica en todos los niveles la falacia naturalista y seguir suponiendo que lo que es porque es debe ser y seguir suponiendo que una regla elaborada por el legislador porque es elaborada por el legislador y es un poder debe ser, o que una regla impuesta, sancionada por el poder policial, por un juez porque es un poder, debe ser así y está bien que sea así. ¿Mm? Somos especialistas, tenemos que ser especialistas en el deber ser. Pero entonces hay que romper todo ese mecanismo que apunta a que lo seamos o que caigamos constantemente en la falacia naturalista. ¿Mm? Esto es entonces la dimensión utópica. El derecho como contrasituación, como anhelo de una conducta real que rompa lazos con la situación existente. Un rapidísimo raconto sobre el tema de la finalidad, de los fines. Porque esto nos va a ayudar para cuando demos el paso para evitar la confusión. El derecho, ¿es un fin o es un medio? Analiza esta cuestión Héctor y él llega a la conclusión que no es ni un medio solamente, por ejemplo, cuando se dice que el derecho es una técnica de control social, se está haciendo referencia a medios y fines, ciencia, la famosa dicotomía, ciencia, técnica, técnica, ciencia, medios, fines, fines, medios. No es un medio, pero tampoco es una finalidad. Se conjugan. ¿Y por qué? ¿Cuál ha sido el origen del derecho? El origen del derecho ha sido el intento de responder a ciertas necesidades, dice él en el capítulo. Y estas necesidades nos han llevado, nos han impulsado a elaborar reglas. Pero dice, cuidado, porque no cualquier necesidad, que en última instancia es el fin que el derecho se propone, se puede incorporar a las reglas de un sistema jurídico o puede ser avalado por el derecho. No cualquier finalidad. ¿Qué tipo de finalidad? La pregunta sería entonces, ¿qué tipo de finalidad? Y finalidades morales, finalidades que tengan como eje el respeto a la dignidad del hombre y fines, perdón, y medios que sean coherentes con esta finalidad. Los medios del derecho tienen que ser coherentes con estos fines. No cualquier finalidad por serlo se incorpora sin más, dice él, al derecho. Por eso dice, cuando no se ha entendido esto y órdenes que suplantan al derecho le han incorporado y le siguen incorporando cualquier contenido a las reglas, dice él, si se distorsiona profundamente
el significado eh, más fuerte del derecho. Se distorsiona profundamente, dice Héctor, el sentido más fuerte del derecho. Estas necesidades, estos medios y estos fines son los siguientes, ya los conocemos. No está en el texto pero es una finalidad. Orden, no está en el texto, paz y seguridad. Respecto del orden, ya lo sabemos, se dijo, son órdenes porque nos ubican, nos posicionan los unos frente a los otros. ¿Y cómo nos posicionamos los unos frente a los otros, los que convivimos? De acuerdo al criterio de fondo que tenga ese orden que intentamos llevar a la realidad, a la práctica. Insistimos con esto. El criterio del orden del poder no puede ser nunca el mismo que el criterio del orden del derecho. Sin embargo, esto ha ocurrido y ocurre. ¿Cuál es la clave que tenemos que aprender? Vamos a ver que la clave que tenemos que aprender es el criterio para discernir cuándo es uno y cuándo es otro. Paz y seguridad. Vamos a la noción de paz. Y es importante acá la paz que propone el derecho. ¿Cuál es la paz que propone el derecho? Y la paz que propone el derecho es paz de medios y de fines. Pero, dice Héctor, con razón, acá entramos en una zona en donde a veces resulta difícil compaginar ciertas instituciones jurídicas o ciertos ejemplos de derecho con los fines y los medios pacíficos. Ya habíamos hecho mención en algún momento a estos ejemplos. El Estatuto de la Legítima Defensa, el Estatuto del Estado de Necesidad, el derecho de resistencia a la opresión. Ahí dice Héctor, en esas situaciones el derecho a veces está o se pone en un lugar incómodo porque aparecen ciertos elementos que, por ejemplo, minarían o debilitarían la idea de pacífico, de paz. ¿Mm? El ejemplo del estado de necesidad o el derecho de resistencia a la opresión. Pero él dice, son situaciones límites, son situaciones puntuales, pero que tienen que ser consideradas. Lo importante, el contenido de la paz cuando se trata de derecho. Y recordemos esto, porque después lo vamos a cotejar con el poder. La paz del derecho tiene una dimensión doble. Si no, no lo podemos entender. Esta dimensión doble indica que primero, paz, y acá viene una definición, me estaba olvidando de comentarles esto. Preguntémosle siempre a cualquier propuesta que tenga que ver con la convivencia y utilice estos términos que suelen ser términos valorativos, que suelen ser, dice López Quintás, términos talismán. ¿Qué es un término talismán? López Quintás dice, un término talismán es un término que está revestido de cierto magnetismo y que el escucharlo o pronunciarlo hay como una especie de aseveración, de aceptación implícita. Tiene tanta presencia que uno no investiga, no duda. ¿Y qué es lo que tendría que investigar? ¿Qué es lo que tendría que dudar? ¿Y cuál es el contenido? ¿Cuál es la definición? Usted me está proponiendo paz, pero ¿qué entiende usted por paz? Fíjense que si fuese posible hacer una compulsa y que se definiera, por supuesto acá también tendría que ver o entraría en juego la buena fe o no, como dije hoy ya casi no estamos ni preocupados en intentar legitimar o justificar las inequidades. Defina qué es paz, defina qué es libertad. Términos que se repiten hasta el cansancio, pero ¿qué entiende por libertad? Defínalo, por favor. ¿Qué entiende por paz? Defíname, por favor, qué entiende por paz. Allí la clave va a estar en
primero, la definición de paz empieza en un sentido negativo y todos estamos de acuerdo en ello. ¿Cuál es la definición de paz en sentido negativo o primario? Ausencia de conflicto. Todos estamos de acuerdo en esto. Algo es pacífico cuando no hay conflicto. Pero tengamos en cuenta que la antropología nos está señalando, nos dice que el conflicto de alguna manera es ineliminable como rasgo de la condición humana. Ya lo decía Cota de manera ilustre, la diversidad, la riqueza de la diversidad de los seres humanos hace que precisamente por ser diversas nuestras lecturas sobre la realidad, el encuentro se termine o pueda convertirse en desencuentro. Ojo, acá no estamos hablando de fatalidad. Acá estamos diciendo algo muy claro. El conflicto no puede desaparecer. Todavía no aprendimos esto. La sociedad, ciertas sociedades como tal, todavía no han aprendido esta lección. ¿Por qué no han aprendido esta lección? Porque, ¿qué decía Kelsen respecto del problema del conflicto? Él decía que el conflicto se resolvía muy fácil. Los conflictos de intereses, que eran el núcleo, la matriz de una sociedad y que era inevitable, decía que eso se resolvía muy fácil. ¿Cómo? Poniendo todo el acento en el conflicto, poniendo todo el acento en el castigo, en castigar a los que generaban el conflicto, poniendo todo el acento en la represión, incluso eliminando algunos de los términos que generaban el conflicto. Él decía, entonces el conflicto no está más, desaparece. Hay conflictos por millones. Me parece que la receta no funcionó ni funciona. Vuelvo entonces, ausencia de conflicto. Bien, pero algo más, algo más. Tiene que haber algo más. Recuerdo, este es un ejemplo que tengo muy vívido. En ciertas épocas en donde todavía funcionaban las facultades, pero el orden estaba subvertido, había un orden de poder, y la democracia simplemente tenía el nombre o era una fachada, se daban clases en la facultad y recuerdo fue haber ingresado a una facultad, eh, todavía no había empezado a estudiar, voy a una clase, voy con alguien que era más grande que yo, que estaba estudiando, y se me muestra, nos paramos en un aula que tenía dos aberturas, dos vidrios chiquitos redondos como ventana. Fíjate, esto es un aula, acá se está dando una clase, miré por el vidrio y vi muchos bancos, muchos alumnos sentados, todos bien ordenaditos, las filas perfectas. Me quedé 2 o 3 minutos mirando, escuchaba una voz que imagino o era la del profesor, miraba a los alumnos todos quietos, nadie hablaba, nadie se movía, nadie levantaba la voz. Me llamó la atención. Digo, qué prolijidad. Ingreso, esta persona que era alumno, ingresamos los dos, nadie iba a decir nada porque eran dos alumnos que llegaban tarde y cuando ingreso lo primero que noto que no se veía desde afuera, parado en las esquinas, en las cuatro esquinas del aula, cuatro personas con vestimenta que tenía que ver con fuerzas de seguridad y todo lo que conlleva una vestimenta de fuerza de seguridad. Con el tiempo pensé, claro, ¿quién se va a animar a levantar la mano, a discutir, a debatir cuando hay cuatro personas bien hábilmente distribuidas de fuerzas de seguridad dentro del aula? Nadie, no vuela una mosca.
Pero la cuestión era por qué se daba ese que no volara una mosca. Y era por el miedo, por el temor, por la represión. No, esta no es la paz del derecho. La paz del derecho es la que consigue esto, que además necesariamente implica otras cosas. Nunca un orden de la convivencia adecuadamente llamado lleva a la mudez de todo el mundo, por el contrario, genera confianza, participación, debate, preguntas, respuestas. ¿Por qué? Porque hemos asumido conscientemente que la única manera de aprender, de enseñar, que podamos aprender y que podamos enseñar es en un clima pacífico, que no era lo que ocurría en ese ejemplo, donde se daba el primer elemento, la ausencia de conflicto, pero no el segundo, no era generado por la conciencia de los participantes. Y algo importante que aparece, por ejemplo, marcado en uno de los textos subidos que hacen esta parte del desarrollo. ¿Qué, qué tiene de paradójico un orden que aparece como pacífico producto de la amenaza, de la imposición, de la coerción, de las penas, del castigo? ¿Qué tiene de paradójico? Lo siguiente, lo que hace la amenaza es disimular el problema de base, es como echarle tierra. Pero ¿qué ocurre? Esa tierra no dura eternamente sobre ese problema de base. Eso que cualquiera de nosotros puede, eh, a veces lamentablemente, percibirlo con uno mismo. Ese conflicto que no se trata, en algún momento aparece, reaparece. Pero claro, cuando reaparece, reaparece con muchísima más violencia que la que existía antes de que se viese y se resolviese como problema. Todos los sistemas que apelan a este tipo de actitudes para sostener un equilibrio social, em, cuando ese control se rompe, eh, se produce el desborde. Esto es un dato que los sociólogos, la moderna sociología y la estadística puede detectar en aquellos lugares en donde se pasa de un régimen de control muy fuerte a una ruptura de los mismos. Hay un primer periodo de acomodamiento en donde aparecen los conflictos, hay ciertos desórdenes que el propio sistema que reprime puede utilizar o suele utilizar o pretende utilizar como ejemplo para decir, ¿vieron? Acá se les concedió libertad y sigue habiendo conflicto o el conflicto aparece más fuerte. Es el típico argumento de ciertos sistemas de poder. Esta es la paz del derecho. Eso es lo que hay que preguntarse. Cuando estamos llenos de propuestas de este tipo, nos hablan de paz o de libertad. Seguridad, la última nota. La seguridad se tiene que ver desde el punto de vista existencial. Quiero decir, eh, sería más lógico hablar de inseguridad, más coherente con la estructura, con la condición humana, de hablar de inseguridad. Los seres humanos, la convivencia entre nosotros es certidumbre manifiestamente insegura. ¿Por qué es manifiestamente insegura? Porque no tenemos certeza de lo que nosotros vamos a hacer ante los otros y no tenemos certeza de lo que los otros van a hacer cuando se confronten con nosotros mismos. Esto es simplísimo de demostrar en la experiencia y en la vida de cada uno de nosotros. Miles de veces hemos planeado, hemos supuesto, hemos pensado cómo vamos a reaccionar ante alguien en una situación determinada y cuando esta situación se produce, el tiro sale para cualquier lado. La actitud que tenemos no tiene nada que ver con lo que habíamos pensado que íbamos a hacer. Y la inversa, que también puede ser más fácil de detectar. Muchísimas veces hemos estado convencidos que el otro va a darnos una respuesta, va a tener una actitud
X con nosotros y después esto en segundos se desmorona, porque no hay certidumbre. Esta es la seguridad que intenta paliar el derecho. ¿M? Recuerden que Cota decía, todos estos problemas no se podrían solucionar de otra manera, todas estas limitaciones y estas problemáticas, y él decía sí, pero tal vez la mejor manera de solucionarlo sea apelando al derecho. ¿Y por qué? Y Cota contestaba, y porque el derecho establece reglas de manera objetiva, obligatorias, que tienden a conseguir ese equilibrio como diríamos, como dirían los antropólogos dialógicos, un equilibrio entre el abrir y el cerrarse. Bien. Estas son las finalidades a que el derecho propende, los fines. Tengamos en cuenta lo que el derecho propone para poder distinguirlo de los demás, pero además como ejercicio concreto de vida y de actitud ante propuestas, lleno de propuestas todos los días, lleno la vida de propuestas. Dudemos, preguntemos por el significado de la propuesta, no nos dejemos llevar por la fuerza de imantación que tienen estos términos talismanes de que hablaba López Quintás, porque dice, una explicación de la enorme manipulación que sufrimos, ¿m? Y que nos guían es precisamente estos términos talismanes, o si se quiere de manera y completando a López Quintás por debajo en una sociedad como la nuestra, algorítmica, la felicidad. El algoritmo nos lleva, nos dice qué hacer, nos dice qué comprar, nos dice dónde movernos, nos dice dónde vacacionar, nos dice qué medios ponernos, nos dice qué cantar. Acá está clarísima esa, esa sinergia que generan en este caso um, los algoritmos, ¿no? Son también, serían como, podrían ser traducidos como especies de talismán tecnológico. Hoy hablamos de la moralidad como un dato esencial del derecho. Entonces nos toca dar un pasito más, que es el siguiente. Primero, nosotros avalamos, creemos que existe una realidad que podríamos denominar una realidad moral. Con esto no alcanza, no alcanza. ¿Qué tenemos que hacer? Si yo les digo a ustedes, existe un mundo que es el mundo de la ética o el mundo de lo moral. Un segundo paso, decirles, les vamos a mostrar cómo accedemos nosotros, los seres humanos, a ese mundo de lo moral, porque si no, es una simple estipulación. Si yo digo existe esto, ¿cómo llego? ¿Dónde está? Aclaramos algo que los dice, es un punto de partida de la filosofía ética, de la ética que es una ramo disciplina de la filosofía, de los filósofos éticos, que nos dicen, nos advierten lo siguiente, saquémonos el cliché, el cliché del modo de conocimiento moderno basado en la ciencia. ¿Por qué? Porque las realidades a las que vamos a apuntar son realidades muy complejas. Por lo tanto, no es una realidad simple. ¿Y qué es una realidad simple? Y las realidades simples son las realidades con las que trabaja la ciencia, es decir, realidades cósicas. ¿M? Realidades que se pueden ver, pesar, medir, tocar, lustrar, sacarle brillo y guardarla. Pero son realidades simples, cósicas. Por eso, lo que o solamente se puede hacer es demostrar, perdón, es mostrar, demostrarlo podemos hacer con la ciencia, es mostrar cómo accedemos, pero no demostrarla. ¿M?
Yo no le voy a poder sacar una foto a la solidaridad, como le puedo sacar una foto a una estalactita que está dentro de una caverna. ¿M? No, no le puedo sacar una foto, solamente puedo demostrarla, pero insisto, ¿por qué? ¿Dónde está la diferencia? En la riqueza, en la complejidad de las realidades morales, de los valores, de lo ético, a diferencia de la simpleza de lo cósico, como decía Descartes, de aquello que tiene extensión. ¿M? La la conciencia extensa, el cuerpo extenso del que hablaba Descartes, realidades que se pueden medir, que son mensurables, pero hasta ahí llegamos. Entonces, demostrar la existencia del mundo de lo moral. Y prevenirnos contra aquellos que niegan. Hay dos posturas. Una extrema, creo que lo mencioné en algún momento, que niega totalmente la existencia de un mundo ético, de un mundo moral, y otro que la relativiza. Los dos son contrincantes y son contrincantes del hoy. En algún momento, hace un siglo y medio, 2 siglos atrás, la lectura llegó a ser una lectura eh, prominente en filosofía jurídica y en filosofía política y ética, el nihilismo moral. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los filósofos de la sospecha? Y al mismo tiempo se fue incubando una lectura no tan radical. Hoy creo que es mucho más fuerte porque forma parte de gran, abarca en gran medida el sentido común y además teorías como es la lectura relativista. El relativismo no niega la realidad de lo moral, sino que trata de anularla o invalidarla diciendo que las exigencias morales no pueden ser consideradas como vinculadas parte integrante del derecho porque es una cuestión de cada uno. Y acá habría que decir dos cosas. Primero, no hay ninguna duda que el acceso al mundo de lo moral, de lo ético que cada uno tiene es a partir de su vivencia. Esto es, diría una verdad de perogrullo. Es mi vivencia la que me permite acceder al mundo de lo moral. Pero que de esto saque la conclusión de que es mi vivencia, en consecuencia, que como vivencia muere y nace en mí mismo, es un despropósito total, que no puede, que no tiene más fundamento que el hecho de que soy yo, sos vos, es el otro, el que vive. ¿M? Cuando se intenta desnaturalizar los valores en base a este argumento fallido, estamos dentro de las teorías que se denominan teorías subjetivistas o el subjetivismo moral, que dice que lo moral es simplemente un reflejo de lo que el sujeto le gusta, lo que el sujeto cree, lo que el sujeto desea. Dato fuerte, las exigencias morales no tienen que ver, al contrario, se desmarcan de nuestras creencias, de nuestros deseos y de nuestros gustos. No son una proyección de mi subjetividad. Esto es lo que queremos decir cuando decimos que los valores, las exigencias morales, son absolutas. Repito con esto, insisto con esto, solamente decimos que no son una proyección, una mera proyección de mi subjetividad. Algo es valioso no porque me guste a mí o porque lo estime como tal. Lo valioso se impone a mí mismo, ni no tiene nada que ver con que me guste o que lo desee. Esto queda fuera, deseo, creencia y subjetividad o mera proyección de mi subjetividad quedan por fuera. Esto implica lo de absoluto. ¿Por qué? Porque hay que remarcarlo porque hay como una especie de temor al uso del término absoluto,
y uno lo identifica rápidamente con absolutismo. Entonces, el primer cubrirse cuando uno habla de dice que los valores son absolutos, lo primero que uno ve que intentan cubrirse es que le estamos hablando de absolutismo, que con la noción de que un valor es absoluto, esto implica ipso facto que podemos imponerlo. No, no tiene nada que ver con esto. Esto es absolutismo, es un reduccionismo y es una cuestión al margen o aparte. Lo que nosotros decimos es que hay una verdad común. Fíjense, un dato, una acotación simplemente que hago, porque esto también es muy peligroso y esto hay que tenerlo en juego contextualmente hablando. Hay también una discusión muy profunda respecto de la verdad moral en lo político. ¿M? ¿Por qué? Y porque la tendencia a lo político en su devenir empírico es negar la verdad moral. ¿M? Porque lo político parecería que va de la mano de lo pragmático y lo pragmático va de la mano de la utilidad y la utilidad, lo utilitario va de la mano de la conveniencia. O sea, se han construido una serie de capas en el mundo de lo político que atenta contra la verdad moral, como también puede atentar contra la verdad moral del derecho. Es una cuestión a considerar importantísima. Entonces, hay una verdad moral y ¿cómo vamos a acceder a esta verdad moral? Nosotros consideramos que el primer acceso que tenemos a este mundo es a partir de lo que podemos denominar sentimiento o intuición. Hay un sentimiento del valor en el ser humano que es inmediato, o algunos dirían, accedemos mediante un sentido. Cuidado, no son los sentidos conocidos, hay un sentido de la vista, del tacto, del olfato, del gusto. Los filósofos morales dicen, la intuición es una manera de sentir, es una especie de sentido que nos permite que, y ponen, por ejemplo, esto lo hace un filósofo argentino, Guillermo Lariguet, él dice, ver. La intuición es un sentido que nos permite, entrecomillado, ver la exigencia moral, intuir. Intuir implica un contacto directo. Siento qué es lo que siento. Vamos a poner un ejemplo remanido en el ámbito de lo jurídico. Siento lo justo y también siento o percibo lo injusto. De manera inmediata, sin razonamiento, no hay inferencia. Es una sensación, una percepción. Los clásicos llamaban a esto la centella de la conciencia vía inicio con el sentimiento. Todo ser humano siente directa, intuitivamente, lo que, por ejemplo, le corresponde si se le da como derecho o lo que se le quita y deja de corresponderle y que sería o se convertiría en el no derecho. Cerrando con esto, lo vamos a continuar en la clase que viene. Recordemos el ejemplo de la crítica. La crítica está muy ligada a esa sensación, a esa intuición que los seres humanos llevamos con nosotros. ¿Por qué? Sin necesidad de ningún conocimiento, de ninguna preparación, de ninguna formación, hasta diría yo, extremando el ejemplo, y si uno sabe leer los gestos de las personas recién advenidas al mundo, sin necesidad casi de un lenguaje básico, el ser humano manifiesta, siente lo justo o injusto de una situación determinada. Por supuesto, esto no agota lo moral. Después va a venir, y esta es la otra parte interesante y clave, un segundo momento. Ese segundo momento va a ser tomar conciencia de aquello que yo sentí, intuí y reflexionar sobre esa sensación
o esa intuición. Sin el segundo paso, lo primero se anula y lo primero nos lleva a lo segundo. Último ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Están haciendo ustedes y nosotros en la facultad. Se supone que nos están preparando. ¿Preparando para qué? Que no podríamos hacer si no estuviéramos en esta facultad, que es llevar esa capacidad primigenia de intuir, de sentir lo justo o injusto y todos los valores al estadio de la reflexión, al estadio de la conciencia, que nos va a permitir, entre otras cosas, que definir lo que es el valor que yo percibo o yo intuyo primariamente. Y además me va a permitir no solo emitir un juicio ético al respecto, está siendo injusto, sino además explicar y demostrar qué significa que usted está siendo injusto y este es el resultado de la reflexión. Toda la formación en una facultad de Derecho tendría como punto, como eje esencial o fundamental, es permitirnos pasar de lo primero, que es connatural a la condición humana, a lo segundo. Como ustedes ya podrán ir imaginando, tal vez el problema no esté tanto en lo primero, sino el problema está en lo segundo. Y esta es la manera de acceder. Vamos a ver después en la placa, en la clase que viene, cómo accedemos y cómo creamos el derecho. ¿Mm? Entonces, sentimiento y conciencia son el camino para convalidar la presencia de lo moral, que luego va a terminar convirtiéndose en el contenido del derecho. Bien, vamos a entonces en la clase que viene cerrar el tema de cómo accedemos a lo moral para pasar al otro tema importante y pendiente también y clave, munido de todas estas herramientas, cómo evitar la confusión entre poder y derecho. Y ver el ejemplo o cómo se produce esta confusión analizando el Estado de Derecho del que todos formamos parte. Esto es lo que vamos a hacer en la clase que viene. Accedan, lean el material, el que está por debajo